Buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera meditar con ustedes la palabra de Dios y justamente voy a tocar el tema de la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Busquen, hermanos, Mateo 4, del 1 al 11. ¿Lo tienen? Así dice, Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo quiero, hermanos, que noten que cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no tuvo la Biblia para abrirla y buscar las citas. Todas las citas que le mencionó a Satanás eran del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando le menciona Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, era Deuteronomio 8:3. Cuando en el versículo 7 le dice, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7 era Deuteronomio 6:16. Y cuando le cita Mateo 4:10, que le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, era Deuteronomio 6:13. Noten, hermanos, que el Hijo de Dios pudo haber tomado otra alternativa para defenderse de Satanás, pero lo que él hizo fue citar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo harías tú, cómo haríamos yo para defendernos de Satanás? Por ejemplo, supongamos que sintieras demasiada preocupación porque no tienes que comer. ¿Qué cita te podría ayudar? La cita que te podría ayudar sería Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vale la pena saber de memoria la palabra de Dios. Supongamos que te sientes solo y asustado, sobre todo, por ejemplo, en esta pandemia. ¿Qué cita te ayudaría? Una cita que te ayudaría sería Mateo 28:20, que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita de Mateo 28:20 está en la Gran Comisión y es una cita en la cual el Señor Jesucristo nos promete acompañarnos y estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Supongamos que en nuestra vida cristiana notamos que en el trabajo o en el colegio o en la institución en la que estamos somos aborrecidos por ser cristianos. ¿Qué cita de la palabra de Dios, qué texto nos podría ayudar? Si tú conoces la Biblia, tú te darías cuenta que Juan 15, 18 al 20 podría ayudarnos. ¿Qué dice Juan 15, 18 al 20? Juan 15, 18 al 20 dice así, si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces vemos pues, hermanos, que conocer la Biblia, memorizarla es mucho mejor. Vemos, por ejemplo, un caso cuando los saduceos cuestionaron la resurrección de los muertos. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo utilizó las Escrituras para refutarlos. Este pasaje se encuentra en Mateo 23, del 33 del 23 al 33, Mateo 22, del 23 al 33. A ver, búsquenlo, hermanos, Mateo 22, del 23 al 33. Dice así la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Moisés cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vemos en este pasaje, hermanos, que nuevamente el Señor Jesucristo, cuando entabla una discusión con los saduceos, él utiliza la palabra de Dios. Y en el versículo 29 de Mateo 22 les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten que les dice que es un error ignorar las Escrituras. Y justamente ese es el tema que estoy tratando yo de comunicar, que debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos leerla todos los días. Entonces les dice, erráis ignorando las Escrituras. Eso que dijo a los saduceos en ese tiempo, también nos lo dice a nosotros, porque nosotros también erramos cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Y luego, cuando habla de la resurrección de los muertos, les dice en el versículo 31 de Mateo 22, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está citando Éxodo 3:6. Vemos que nuestro Señor Jesucristo conocía de memoria las Escrituras y por eso él podía citar textos del Antiguo Testamento. En ese mismo capítulo de Mateo 22 donde estamos, vamos a buscar Mateo 22, versículos 34 al 40. A ver, busquen, hermanos, Mateo 22, versículos 34 al 40. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí notamos, hermanos, que cuando los fariseos quisieron hacerlo caer a nuestro Señor Jesucristo sobre algún tema de la ley, el Señor Jesucristo utilizó las Escrituras. Él citó Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y nuevamente, Él dijo que el segundo mandamiento era semejante al primero, y ahí Él cita Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, vemos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques, tanto de Satanás, como hemos visto en la tentación, tanto de los saduceos y tanto de los fariseos. Entonces, hermanos, nosotros aprendemos que nuestra relación con la palabra de Dios determina nuestra relación con Cristo y con Dios mismo. En Juan capítulo 14, les ruego, hermanos, que busquen Juan 14, Juan capítulo 14, versículos 21. Vamos a leer ahí 3 versículos. Primero el 21. ¿Qué dice Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Quién le ama? Tú puedes decir: yo amo al Señor Jesucristo. Yo también podría decir lo mismo. Pero aquí el Señor dice que el que tiene los mandamientos, sus mandamientos, y los guarda, esa es la persona que le ama en realidad. Y esa persona va a recibir bendición, porque va a ser amado por el Padre, por el Hijo, y dice que el Hijo se va a manifestar a él. En el mismo capítulo de Juan 14, a ver, busquen, hermanos, el versículo 23, Juan 14, 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Nuevamente vemos que el que ama su palabra, el que conoce la palabra de Dios y la guarda, dice que será amado por el Padre. Y dice el Señor Jesucristo que vendremos a esa persona y haremos morada con esa persona. Qué precioso, hermanos, es saber que si tú guardas la palabra de Dios, Dios Padre va a morar contigo, Dios Hijo va a morar contigo. Ahí mismo, en el capítulo 14, leemos el versículo 24 que dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si tú, hermano, no guardas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la realidad, en la práctica, no le amas. Y entonces esto sería muy triste y muy peligroso. Vamos a pasar al capítulo 17 de Juan, y vamos a leer también algunos versículos que están dentro de esta oración, la oración sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo hizo al Padre, y que es la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento. Juan 17, capítulo 6, versículo 6 dice: Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo quiero que ustedes se fijen, hermanos, que Jesucristo identifica a sus discípulos
porque han guardado su palabra. Y para guardar la palabra de Jesucristo es necesario conocerla. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, conocer la palabra de Dios, conocer las palabras de Jesucristo para poder guardarlas. En Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Notamos, hermanos, que aquí nuevamente Jesús hace referencia a las palabras que Él nos dio y dice que los discípulos las habían recibido y las habían conocido. Entonces, es un privilegio ser discípulo del Señor Jesucristo y creer en Él. En Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos en Juan 17:14 que nuestro Señor Jesucristo dio su palabra a sus discípulos y Él nos la da a nosotros para que nosotros también la leamos, para que nosotros la memoricemos, para que nosotros la apliquemos. En Juan capítulo 6, cuando mucha gente le estaba dando la espalda al Señor Jesucristo, Juan capítulo 6, mucha gente se comenzó a alejar de nuestro Señor Jesucristo, y entonces en los versículos 66 al 68, Juan 6, 66 al 68, ¿lo tienen, hermanos? Juan 6, 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos no abandonaran al Señor Jesucristo? O mejor dicho, podríamos decir, ¿qué fue lo que los discípulos apreciaban más de nuestro Señor Jesucristo? Era su palabra, eran las palabras de vida eterna. Por eso Pedro, en el versículo 68 del capítulo 6 de Juan, contesta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La razón por la que ellos no se iban a despegar del Señor Jesucristo era porque Él tenía palabras de vida eterna. Y nosotros también, hermanos, nosotros deberíamos permanecer siempre cerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Ahora, hay un pasaje en el Evangelio muy precioso donde vemos el valor de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Cristo. Y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos en este pasaje, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo se alojó en la casa de Lázaro, Marta y María en Betania, Él comenzó a predicar la palabra de Dios ahí en la casa. Y una de las hermanas de Lázaro, María,
se sentaba a los pies de Jesús y oía la palabra. Pero la otra hermana, Marta, se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, ella se preocupaba de barrer, de limpiar, de cocinar, y no le prestaba mucha atención a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ella va y le reclama al Señor Jesucristo y le dice, mira que mi hermana no me está ayudando, dile pues que me ayude. El Señor Jesús le responde en Lucas 10:41 y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? A que María escuchaba la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Jesucristo. Entonces, pues, vemos, hermanos, que aquí el mismo Señor Jesucristo está diciendo, no que lo que hacía Marta era malo, no era malo, era bueno, pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, creo que debemos dar preferencia a la palabra de Dios. También hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron a los alguaciles para que apresaran a Jesús. Cuando uno lee Juan 7, 45 y 46, dice lo siguiente, a ver, busquen hermanos, Juan 7, 45 y 46. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué vemos aquí? Vemos que cuando los alguaciles fueron enviados por los principales sacerdotes y los fariseos para apresar a Jesús, ellos fueron, le escucharon y no pudieron traerlo. Y cuando ellos les reprochan y les dicen, ¿por qué no lo han traído? Ellos responden, los alguaciles, diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué no pudieron traerlo preso? Porque las palabras que escucharon de nuestro Señor Jesucristo eran palabras especiales. En Juan 5, versículo 24, Juan 5, 24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero que se fijen, hermanos, aquí en Juan 5, 24, dice que el que oye su palabra de Jesucristo y cree al que le envió, o sea, se refiere a Dios Padre, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros podemos leer cualquier libro de un autor humano, pero leer ese libro no nos da vida eterna. Y aquí dice que no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. En Juan 5:25 tenemos otra cita muy importante. Juan 5:25 dice así, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los que van a vivir? Aquellos muertos que oigan la voz del Hijo de Dios. Y estos van a ser las personas que ya en vida oían la voz del Hijo de Dios, o sea, se refiere a nosotros. Los que ya en vida estamos escuchando la voz del Hijo de Dios. Por eso, si es que pasamos a la eternidad, y algún día vamos a resucitar. ¿Cuándo? Cuando escuchemos la voz del Hijo de Dios. En Juan 6:63, el Señor Jesucristo dijo, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten, hermanos, que las palabras que el Señor Jesucristo nos habla no son cualquier cosa. Dice acá el texto, son espíritu y son vida. Por eso es que cuando uno lee la palabra de Dios,
Cuando uno escucha la palabra de Dios, uno es edificado, uno cambia, uno es alentado al escuchar la palabra de Dios. En Juan 20, al final del Evangelio de Juan, Juan 20, versículos 30 y 31, está la siguiente nota. Juan 20, 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo Juan? Juan nos está diciendo que todo lo que él había escrito era para que nosotros creyésemos en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué va a suceder cuando creemos? Vamos a tener vida en su nombre. O sea, creer en las palabras del Hijo de Dios nos traen vida. Cuando uno va a Génesis 2, 16 y 17, Génesis 2, 16, 17, al comienzo de la Biblia, dice así la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo quiero, hermanos, que ustedes tomen nota que cuando vino la maldición sobre la raza humana, cuando no se obedeció la palabra de Dios. Y eso mismo va a suceder en nuestras vidas. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, va a venir maldición sobre nuestras vidas. La maldición que vino sobre la raza humana fue por no prestar atención a la palabra de Dios y por no obedecerla. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes, a través de esta reflexión, den más valor a la palabra de Dios, la lean más, la estudien más, mediten más en ella, memorícenla si es posible, porque esto nos va a traer mucho bien, mucho bienestar. La palabra de Dios es distinta totalmente a la palabra del hombre. La palabra del hombre viene y se va y no hace ningún efecto, pero la palabra de Dios tiene efectos eternos. Entonces, hermanos, quiera Dios que a través de esta reflexión, ustedes y yo meditemos más en la palabra de Dios y le demos más importancia, más autoridad. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Tus palabras son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Te ruego, Dios amado, que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos y llegue a mi corazón, y todos juntos, Señor, podamos creer más en tu palabra y podamos obedecerla. Amado Dios, ayúdanos en estos tiempos difíciles a meditar en tu palabra y a guardarla y a obedecerla. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.